una bendición. Creo que sí, bueno, ahora, a partir de ahora, seguir aprovechando estas herramientas que bueno, son una bendición. Nos damos cuenta que todo el mundo está conectado, ¿no?, a las redes y demás. Así que bueno, y de pronto estamos llegando a más gente que antes, ¿no?, encerrados allí en los templos. Bueno, yo tengo acá, no sé si han cantado hoy, han alabado, tal vez sí, ¿no? ¿Será de Dios? Me tengo preparada la guitarra por las dudas, ¿no? ¿Qué dicen, hermanos? Cantamos algo para entrar en clima. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta tarde, este tiempo que has preparado para hablarnos, bendecirnos, renovarnos. Entregamos toda carga, Señor, en tus manos. Nos despojamos de todo peso. Te pedimos que nos renueves, Señor, que nos renueves. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu espíritu, Señor. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos. Aquí estoy, por siempre en tu presencia, viviendo en tus promesas, con fe en mi corazón. Te rindo hoy mi vida, soy parte de tu pueblo, sellado por tu amor. Rindo hoy toda mi vida a ti, mi Señor. Tu espíritu llena mi corazón, mi alma desea amarte más. Alzaré mis manos hoy a ti, mi gran Rey. El cielo te adora y sabe que deseo amarte, mi Jesús. Pertenezco a ti, Señor. Hemos sido creados para alabarte, para adorarte, Señor. Sabemos por tu palabra que llegará un día donde la predicación de tu palabra ya no será una necesidad, ni la teología, ni habrá profeta, ni estas transmisiones. La única actividad que haremos por los siglos de los siglos es alabarte, adorarte, honrarte a ti, Señor. Aleluya. Por eso vivimos en este momento un anticipo del cielo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas, dice la canción. A ver. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración, eres tú. Hoy te rindo
rindo mi ser, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. ¿Cuántos pueden decir, Dios, haz tu obra en mí? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Obra en mí. Aleluya, ese es nuestro anhelo, Señor. Espíritu de Dios, te pido que nos hables una vez más a partir de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaba con acompañamiento ahí del tambor, muy bien. Bueno, estamos para hablar de la visión, que justo aquí en el 2020 vino justo el lema. Ya habrán hablado y explicado el tema de lo que declara la optometría con respecto a esa medida, ¿no?, en la visión 2020. Sí. Y tú que no lo explicamos hoy. Si tú lo querés explicar, dale. Bueno, sí, de pronto no, tampoco sé mucho, pero según la optometría, bueno, 2020 no es es una visión ideal, ¿no? Si uno tiene eso, ¿no?, 20 en cada ojo, está perfecto. Sé que hay gente que tiene más que eso, bueno, una visión muy aguda, pero ya es algo tremendo, ¿no? Pero es la visión ideal. Y pensando en visión, esta palabra puede adquirir diferentes significados en distintos contextos. Tiene polisemia, ¿no? Esto se llama polisemia, de poli, mucho, semia, semántica, diferentes significados. Por supuesto, si hablamos de visión, podemos referirnos a la visión natural, podemos referirnos también a una percepción, ¿no? Una percepción sensorial, que decimos, bueno, mi visión es esto, o sea, lo que yo opino es tal cosa. Pero también, y en nuestro contexto especialmente, nos referimos a, sí, una percepción espiritual, ¿no? A la forma de ver la vida y las cosas de acuerdo a la misma mirada de Dios. Y creo que en este tiempo, en esta jornada, nos enfocamos en esa visión, ¿no? Si tengo que definir lo que es esta visión espiritual, diría algo simple, ¿no? Tan solo tener visión en términos espirituales es sencillamente ver como Dios ve. Es ver como Dios ve. Y sabemos que, como dice la Biblia, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, que Dios tiene una mirada objetiva al 100%, y nuestra visión de las cosas es tan limitada, que Dios es ilimitado en todo, y nosotros somos estrechos, y nosotros, bueno, vemos hasta donde da nuestra vista acá natural, pero Dios, bueno, esta dimensión en la que vivimos, tal vez tridimensional, para medir una dimensión especialmente se tienen en cuenta el espacio y el tiempo. Y en cuanto al espacio y el tiempo, la Biblia, refiriéndose a Dios en cuanto a espacio, se habla de infinitud, y en cuanto a tiempo, eternidad, ¿no? Dios no tiene límites de espacio ni de tiempo, ¿no? Entonces, y la Biblia nos habla en Corintios, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de tener la mente de Cristo, que nosotros también, teniendo esa comunión con el Señor, podemos
llegar a ver como Dios ve. Y este es el ideal, ¿no? Este es el ideal, y quiero hablar un poquito de esa lucha, esa dicotomía permanente en nuestra vida, en nuestra mente, por un lado, bueno, o entre la visión natural, ¿no? A través de lo que perciben nuestros sentidos naturales, la vista, los oídos, y versus la visión espiritual. Y parece que, bueno, la mirada de Dios, sus pensamientos, son tan diferentes a los nuestros. Entonces, qué bueno es que podamos aprender justamente a ver como Dios ve. Bueno, por un lado decía que la visión de Dios es ilimitada, Dios no tiene límites, y nosotros sí, en nuestra percepción somos estrechos y vemos las cosas tan chiquititas, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con esto, de ver cosas grandes. A veces la visión de Dios, uno confunde visión espiritual con ambición, ¿no? Porque piensa que tener visión espiritual es pensar en grandes cosas, pero depende. A veces puede ser que, me viene a la mente el caso de Felipe en Hechos 8, que estaba en medio de un tremendo avivamiento en Samaria. Se convertían cantidad de samaritanos, una revolución, y Dios los saca de ahí para llevarlo al desierto, lo saca de esa multitud para que Felipe esté predicándole a un solo eunuco que pasaba por ahí, a un solo hombre. Entonces cualquiera de nosotros podemos decir, qué poca visión este hombre, ¿no? Dejar ese avivamiento, dejar esa multitud para ir al medio del desierto a predicarle a un solo que pasaba por ahí. Pero bueno, esto también es visión, es sencillamente ver como Dios ve, tener los oídos y los ojos espirituales bien atentos y algún poder discernir qué es lo que Dios está viendo y hacer esto, ¿no? Percepción. En cuanto a la percepción, una definición que vi por ahí, muy simple, ¿no? Pero es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Repito esto, nuestra percepción natural es tremendamente limitada, subjetiva. No podemos confiar directamente en lo que perciben nuestros sentidos. Por ejemplo, bueno, somos permanentemente bombardeados de estímulos, que eso nos llevan a sacar conclusiones, a pensar, y de pronto ante un mismo estímulo, dos personas pueden percibir algo diferente. Hace poco hablé de esto en la iglesia y contaba que, bueno, no sé cuántos como yo todavía a esta altura de la vida no sabemos nadar, ¿no? Tremendo, mi hermana Shakira, ¿ves? Que también Marcela, ¿no? ¡Guau! Pierina también. Y qué desesperación. Aparte, Sí. lo peor es que soy de una isla. Uy, sí, también, y no has aprendido. Y bueno, y a mí de chico me mandaban y toda la colonia ahí pero no hubo caso, ¿no? Y encima me traumé porque 2 veces estando cerca de una pileta me empujaron. Una vez en un arroyo me empujaron, menos mal que pasó justo nadando un gordito ahí, manoteé, no sé, y me salí a flote, ¿no? Pero qué desesperación. Entonces a veces vamos con la familia a un lugar que hay pileta, y mi esposa, bueno, tremenda nadadora, ahí hace todo, qué sé yo, para todos lados. Yo la miro, pues un delfín, ¿no? Me agarra una envidia santa. Y entonces, y yo lejos de la pileta, o cuando vamos a la playa, ¿no? Porque veo pileta profunda y para mí danger, ¿no? Alejate, y me desespero, ¿no? Pero bueno, ella ve la pileta honda y es placer, es algo hermoso, ¿no? Y yo veo peligro y me pongo tenso, ¿no? Pero bueno, menos mal que siempre está la pileta de los niños, ¿no? Que puedo ir y siempre el agua está más calentita, no sé por qué, pero bueno. Eh, entonces, ante un mismo estímulo, ¿cómo percibimos diferentes cosas? Por ejemplo, acerca de alguna persona,
¿no? Entonces, yo digo, qué buena gente que es Pierina, la verdad que este tiempo que la he conocido, qué mujer de Dios, qué bueno, qué integridad. Y a ver quién la conoce a Pierina. De pronto mi hermana Jessica, ¿no? Me escribe por privado en el chat, dice, después te cuento un par de cositas, mirá que, entonces, bueno, y capaz que otro tiene otra percepción, ¿no? Bueno, nada, esto no todos creemos que es tremenda, Pierina, es una bendición. Pero pasa así, ante un mismo estímulo tenemos, porque bueno, nuestra percepción es tan limitada, tan subjetiva, nuestra forma de ver las cosas. Y qué lindo es poder ver en la palabra que nosotros podemos tener una percepción espiritual, ¿no? Si construimos nuestra percepción sobre nuestros sentidos naturales, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestros pensamientos, y bueno, todo va a estar sobre arenas movedizas, nuestra confianza. Entonces la pregunta en esta tarde es sobre qué estamos construyendo nuestra percepción, ¿no? Sobre lo que ven nuestros ojos físicos, lo que escuchamos por ahí, o sobre la palabra de Dios, ¿no? Todo lo demás es arenas movedizas, ¿no? Pero lo único objetivo es lo que Dios ve y lo que Dios nos quiere hablar y su palabra, ¿no? Entonces, de esto quiero hablar, ¿no? La percepción espiritual. Y acá en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Acá habla de la percepción espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y después en el 2.16, 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo. Tal vez no hemos alcanzado la plenitud de esto que estamos leyendo, pero está la posibilidad de poder tener de tener la mente de Cristo, de poder ver como Él ve, de poder pensar como Él. Y al final vamos a ver de qué manera podemos alcanzar esto y tener esa percepción espiritual en nuestra vida, que creo que para todos es una lucha grande esto, porque estamos bombardeados permanentemente de distintos estímulos, pero es de lo que vemos y escuchamos, de los noticieros, de la gente con la que hablamos cotidianamente, y creo que estamos de pronto bombardeados por estímulos negativos. En este tiempo sabemos que, bueno, no sé, en Uruguay, pero acá escucho las noticias y enfatizan mucho que se han multiplicado los casos de ansiedad, de pánico, extremos, gente que en medio de la cuarentena y de toda la información, a veces falsa, con respecto a la pandemia, hay muchos casos. El otro día, no sé, escuchaba que ahora tal vez 8 de cada 10 jóvenes acá en Argentina están sufriendo algo de esto por causa de, o se han intensificado, ¿no? Pánico, ansiedad, depresión. Y si bien, bueno, he hablado con muchos hermanos que me llaman por ellos mismos, hasta con ministros, ¿no? Gente que está sufriendo eso, ¿no? También en este tiempo. Y si bien, bueno, hace un tiempo me costaba ponerme en el lugar y pensar, bueno, ¿cómo puede ser que ocurra esto, ¿no? Alguien que tiene la palabra y demás, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, cada vez puedo entender un poquito más. Pero escuchando el otro día un especialista del tema este de la salud mental, él decía que la base de todo esto es creer o dar lugar en la mente a mentiras, ¿no? A pensamientos mentirosos que lo único que hacen es paralizar a una persona, ¿no? Entonces, por eso, qué tremendo es, qué fácilmente y qué
qué batalla que tenemos en nuestra mente, ¿no? Esto que permanentemente está allí, por un lado lo que recibimos por nuestros sentidos, los estímulos que nos llegan todo el tiempo, y por otro lado la palabra de Dios, ¿no? Que está ahí, y a veces lamentablemente en nuestra vida, en nuestra mente, triunfan esos pensamientos de una percepción que hemos construido por lo que escuchamos y vimos con nuestros sentidos naturales, ¿no? Por eso, en el nombre de Jesús, queremos apuntar a tener la mente de Cristo, y está la posibilidad de tener esa percepción espiritual, que es la que necesitamos, y en este tiempo como nunca. Entonces, bueno, recuerdo que una vez estudiando una carrera, un profesor que tuve en la materia psicología nos hizo hacer un ejercicio. Bueno, lo probó con un compañero, algo que es una pavada, pero no sé si alguna vez alguien les hizo esto de preguntarles reiteradamente de qué color es la nieve. ¿Alguien les hizo esto? Este juego, ¿no? ¿Nunca hicieron? Bueno, no sé si hacerlo ahora, porque hasta ahora siempre me salió. Siempre al que se lo hice cayó. Pero puede fallar. Entonces, la cuestión es, o sea, yo le hago la pregunta de qué color es la nieve y tiene que responder inmediatamente, ¿no? El color, y así le hago la misma pregunta cantidad de veces. Bueno, lo vamos a hacer, ¿será de Dios? Vamos a hacer la prueba, a ver si funciona. Alguien que nunca le hayan hecho, qué pavada, ¿no? Uno dirá, ¿usted se lo hicieron a mi hermana Carmen? ¿Alguna vez? Podemos hacer. Pensé que levantó la mano, dijo, yo quiero, me ofrezco. ¿Se ofrece mi hermana? Vamos a experimentar a ver si sale. Ya. Buenas tardes, soy Carmen. Buenas tardes. ¿Cómo anda, mi hermana? Perú. Desde Perú, wow. Desde la ciudad de Pucallpa. Sí, qué bendición. Bueno, Dios bendiga ahí a toda la familia y demás. Gracias, bueno, espero que salga. La cuestión es esta. Yo le pregunto, ¿de qué color es la nieve? Blanco. Nunca he visto nieve. Sí, yo tampoco. Una vez nevó en Buenos Aires, sí, hace mucho. Pero, entonces, yo le voy a preguntar cantidad de veces, perdón hermana, pero esto usted tiene que responder ahí inmediatamente, ¿no? ¿De qué color es la nieve? Blanco. ¿De qué color es la nieve? Blanco. ¿De qué color es la nieve? Blanco. Sí, así casi sin pensar, ¿no? Y en un momento le cambio bruscamente la pregunta, le pregunto otra cosa y lo primero que se le cruza me lo tiene que decir, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ¿de qué color es la nieve? Blanco. ¿De qué color es la nieve? Blanco. ¿De qué color es la nieve? Blanco. Ahí está. Vos, Shakira, le podés preguntar también, a ver, vamos a chequear si es... ¿De qué color es la nieve, Carmen? Blanco. Ahí está. ¿De qué color es la nieve? Blanco. ¿Qué toma la vaca? Leche. Me salió. Bueno. ¿Qué toma la vaca? Dije leche. Ahí está. Les cuento. Bueno, gracias mi hermana. Gracias por prestarse para esto. Y a mí me lo hicieron, me hizo este profesor y caí. Entonces yo digo, bueno, para sanar mi alma, a todo el que lo pueda hacer caer. No, mentira. Pero va a ver, hágaselo a otro, va a ver que va a funcionar. Y en ese caso, bueno, una vez lo hice así, en un lugar, se lo hice a alguien, pero a una persona la sacamos del lugar que no escuchó nada. Y después esa persona entró y le pregunté solamente ¿qué toma la vaca? ¿Y qué me dijo? Agua. ¿Por qué cuando te preguntan tanto de qué color es la nieve, termina diciendo leche? Porque justamente blanco, 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 uno tiene blanco en la cabeza, está bombardeado de ese estímulo y fíjese cómo es la mente, ¿no? Que termina diciendo leche, ¿no? Pero la vaca, bueno, no toma su propia leche, ¿no? Entonces, pero es así, tenga paz, mi hermana, que caí yo y cualquiera seguro que lo hacíamos caía también.
Entonces, ¿a qué voy con esta pavada, no? que así de la misma manera, a veces cuando somos bombardeados de ciertos estímulos. Recuerdo hace un tiempo vino alguien a la iglesia y entonces me pidió que ore por él, un hombre grande, y estoy orando y siento decir esas palabras que están en Hechos acerca de Saulo. Digo, Señor, te doy gracias porque él es un instrumento útil en tus manos. Y dije esto y el hombre se quebró, empezó a llorar con una angustia. Y digo, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué dije? Entonces, él me dice que sentía la voz de Dios diciéndole, porque durante toda su infancia, su padre permanentemente le decía que él era un inútil y que nunca iba a lograr nada. Y dice, yo por mucho tiempo hasta que llegué al Señor, y todavía me cuesta, por eso estoy llorando, me creo eso. Y sé que es una mentira, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, bueno, de tanto recibir un estímulo, de ver cosas negativas, contrarias a la palabra de Dios, estamos siendo bombardeados y terminamos teniendo esa percepción? Pero la palabra dice que andamos por fe y no por vista, ¿no? Y como leímos recién, tenemos que tener esta percepción espiritual que es tan diferente, poder llegar a ver como Dios ve. En Números capítulo 13, versículo 27 en adelante, tenemos ahí cuando mandan a los 12 espías a reconocer la tierra, ¿no? Que sabemos cómo es la historia, que de los 12, 10 que vieron los gigantes y todo, y dieron un informe tristísimo, súper negativo, desalentador. Dijeron, esta tierra ni pensemos en entrar porque allí hay gigantes. Y sin embargo estaban Josué y Caleb, que dice la Biblia que tenían un espíritu diferente, una percepción diferente. Y porque ellos sabían que Dios estaba de su lado, ¿no? Entonces dijeron, no, pero si Dios está con nosotros, si Dios nos prometió esta tierra, vamos a entrar y estos gigantes los comeremos como pan. ¡Guau! Tremendo, un canapé, ahí nos mandamos estos gigantes y vamos a conquistar, ¿no? Entonces ellos tuvieron una percepción diferente, basada en las promesas, en la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a tener esta visión, a poder ver como Dios ve. Otro caso que me anoté acá, también muy conocido, de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, que es la de Eliseo y su criado, Giesi, que de pronto se estaban levantando. Me imagino, bueno, abren ahí la cortinita de la choza, no sé dónde vivían, y de pronto ven un ejército, creo que era los sirios, que venían, y el tipo acá lo tengo, ¿no? Segunda Reyes 6:15, dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense, todo un ejército contra ellos. El tipo se desesperó. Y ahí Eliseo oró por él, y dice el 6:16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces dice que Eliseo oró por el criado, dijo, Jehová, te pido que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿no? Entonces él empezó a ver las cosas que estaban pasando en lo espiritual. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual que bueno, no muchos pueden ver, ¿no? Lo que está pasando en lo espiritual, no solamente, bueno, obviamente del lado de las tinieblas, pero hay toda una cosa que Dios está moviendo a favor de su pueblo, decíamos, una realidad espiritual que desconocemos, pero podemos nosotros, bueno, llegar a tener esta percepción. Es tremendo como por algo que vemos, por algo que escuchamos, por un comentario, a veces nos cambia el pensamiento, porque yo creo que la principal batalla que tenemos, hermanos queridos, más allá de la espiritual, por supuesto que hay batalla, hay pitufos por todos lados y Pikachus, ¿no? Y a veces Avatar ya son más grandes, ¿no? Pero yo creo por la palabra que la lucha más grande que tenemos es en nuestra mente, es en nuestra mente,
¿no? Porque si tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, yo creo que el enemigo no nos puede derrotar, a no ser que nosotros creamos que él nos puede vencer, ¿no? Cuando damos lugar al temor y bueno, nos achicamos. Ahí en Corintios, cuando Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, y después pasa a enumerar cuáles son las fortalezas que se pueden dar, y dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Dónde está la altivez? Acá. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la batalla, los pensamientos. Después dice, miráis según las apariencias. ¿Dónde están las apariencias? Acá, ¿no? Lo que percibimos, lo que nos parece, pero dice ahí que tenemos, hay poder de Dios para derribar todos esos argumentos y todas esas murallas que se levantan en nuestra mente para olvidarnos de nuestra identidad, de quiénes somos en Dios. Es tremendo, el enemigo quiere derribar eso, ¿no? Que cuando vienen las pruebas, las dificultades, nos olvidemos de pronto nuestra identidad, quiénes somos en Dios, quién es nuestro Dios, cuáles son las promesas de Dios. Qué tremendo es cuando Jesús, después vieron cuando Jesús se bautizó, que se hizo oír la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. E inmediatamente el capítulo siguiente tenemos la tentación de Jesús en el desierto. ¿Y qué le dijo Satanás? Lo primero, dice, si eres hijo de Dios, esto. Fíjense cómo fue a tocar ahí la identidad. ¿Realmente sos hijo de Dios? A ver, demostralo. A ver, ¿vos te la creés que sos así? Y cuántas veces, bueno, el enemigo, ¿no? Utiliza todo lo que percibimos para desviarnos de esa visión que tenemos que tener en las cosas del Señor. Hace un tiempo meditaba en esto, cuando Jesús, sabemos que estaba en Nazaret, que es donde se crió. Al principio vemos en Marcos 6, 1 en adelante, sabemos que Jesús se tuvo que mudar de Nazaret porque lo despreciaron. Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra, y no pudo hacer muchos milagros ahí. Pero dice el 6:2, que al principio se maravillaban de él. Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros, ¿no? Dice que se maravillaban por sus milagros, por su sabiduría. Pero en el 3 vemos que salió un comentario acá. Dice, uno dijo, bueno, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros? Bueno, que lo vimos de chiquito, que lo conocemos del barrio, el carpintero. Y vemos que a partir de ahí se escandalizaban de él, dice el relato. Y Jesús no pudo hacer más milagro ahí, en ese lugar. Como un comentario, primero se maravillaban, y de pronto un comentario hizo que la actitud de ellos cambiaran totalmente y despreciaran y no creyeran en el Señor que estaba ahí. Y él se tuvo que ir, se mudó a Capernaum, ¿no? Porque él dijo, bueno, no hay profeta con honra sino en su propia tierra. Fíjense, y así de simple, ¿no? Cosas que recibimos, estímulos, de pronto es intensa y esta lucha que tenemos entre la percepción natural y la percepción espiritual, lo que Dios quiere tener. A veces ante un mínimo estímulo ya pensamos lo peor, ¿no? Me acuerdo ahora de Jacob, cuando los hijos le llevan la túnica de José ensangrentada. ¿Y qué es lo primero que dice? Bueno, se amargó, pobre hombre, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Ante ese estímulo pensó lo peor. ¿Y cuántas veces somos así de fatalistas? Sin embargo, José iba camino a lo mejor, ¿no? A un lugar de privilegio impresionante. Pero él por años estaba creído que alguna bestia, miren la película que se hizo, y cuántas veces nos hacemos así la película de cosas que no son, porque nos cuesta aprender a ver cómo Dios ve, a tener esa comunión con el Espíritu Santo que nos permite ver las cosas
lo que realmente es la posta, decimos acá en Argentina, lo real es lo que Dios dice que somos, lo que la palabra dice que Dios es, las promesas de Dios, ¿no? Y no todo lo que a veces escuchamos, recibimos y vemos que nos hacen cambiar, ¿no?, los pensamientos. En Proverbios dice un versículo: como es el hombre en su corazón, así es él. Filósofos también conocidos históricamente han dicho frases como, bueno, pienso y luego existo, o el hombre es la suma de sus pensamientos. Y eso es tal cual, ¿no? La mente, el alma nos mueve, ¿no?, de acuerdo a lo que pensamos. Si uno vive con temores y vive con una percepción equivocada, ¿se va a mover o no? O se va a paralizar de acuerdo a lo que piensa y determina en su mente cómo son las cosas. Una vez, bueno, esta es una anécdota que es de mi papá, espero que siempre le choreo algunas ilustraciones, pero le robo, ¿no? Porque yo hablo y hay gente de otro país que capaz que choreo acá de Argentina, decimos, del robo. Espero que no se le ocurra contarlo. Después, bueno, si la cuenta, de un pastor amigo de él que le contó una vez que una experiencia que tuvo con un hermano de su iglesia, que estaba muy emocionado, y lo ve al pastor y lo invita a su casa y dice: pastor, tengo que mostrarle una gran bendición que Dios me ha dado, estoy tan feliz. Y bueno, va el pastor, lo invita a comer, y en un momento lo lleva al garage que tenía, y le muestra una pelota de chatarra, de hierro, toda una porquería, ¿no? Que era un auto que había sido arrollado por un tren. Dice: mire qué bendición, pastor, ¿no? El pastor lo miraba y decía: le falta un par de jugadores, ¿no? Entonces, y bueno, y un día, después de algún tiempo, aparece el hermano y estaciona en la puerta de la iglesia con un auto tremendo, último modelo, una maravilla, una bendición, y sale el pastor sorprendido y dice: pero lo felicito, hermano, qué hermoso lo que... Pero no se acuerda, pastor. Bueno, resulta que este hermano, hay que aclarar, es de esa gente que admiro yo. ¿Vieron? Era mecánico, chapista, sabía de electricidad, del automotor, todo. Vieron que hay gente que sabe de todo, ¿no? Entonces dice: pastor, ¿no se acuerda cuando yo lo llevé a mi garage a mostrarle eso? Y el pastor dice: bueno, ahora recién puedo comprender lo que usted estaba viendo en ese momento. Yo solo podía ver una basura ahí, pero usted ya estaba, por todo lo que usted sabe, ya estaba viendo la obra terminada, ¿no? Y qué bueno es poder ver como Dios ve, y Dios también ve en nosotros la obra acabada. Dios ve lo que va a hacer con nosotros, y son cosas grandes, maravillosas, ¿no? Lo que Dios tiene preparado, pero a veces nosotros nos dejamos engañar por lo que percibimos, no vemos nada positivo por delante. Me gusta, hace poco predicamos a dúo con papá en base a Cantares capítulo 1, donde Salomón se encuentra a la Sulamita, a esta muchacha que era una campesina de Isaacar. La encuentra, bueno, haciendo un trabajo pesado ahí cuidando las viñas en el campo, y ella dice: bueno, me mandaron a cuidar los hermanos, la familia, las viñas, y mi propia viña no cuidé. Se estaba refiriendo a su propia apariencia, a su propia vida, que bueno, con ese trabajo en el campo. Después dice: morena soy porque el sol me miró. Bueno, estaba allí. Creo que Salomón le cantaba: eres piel morena. Bueno, no. Entonces, porque ese trabajo en el campo, ¿no? Me la imagino toda harapienta, las uñas llenas de tierra. Pero ahí Salomón la ve así como está, el rey Salomón, que ya empezaba a armar el harén. Bueno, ahí en Cantares 6.8 dice que recién tenía 60 reinas y 80 concubinas, ¿no? Llegó a tener 1000. Recién empezaba el ministerio. Pero dice que la ve y se enamoró de ella. Y me gusta porque dice en el versículo: la ve así como está, ¿no? Me la imagino ahí con un deshabillé, con un peinado sauvage,
los tipo Rey León, bueno, todo. Y dice, qué hermoso quedan los pendientes sobre tus mejillas y los collares en tu cuello. Dice, te haremos zarcillos de oro tachonados. O sea, él la está viendo cómo va a quedar cuando llegue al palacio y entre en el spa del palacio ahí de Salomón. Él la ve así, pero ya estaba viendo cómo iba a quedar ella después de pasar por el chapista y por el spa y iba a ser toda adornada y decorada, ¿no? Entonces ya la veía hermosa en su apariencia porque él ya podía ver lo que iba a quedar. Y así nos ve Dios a nosotros, por supuesto, tenemos cantidad de errores, cosas que cambiar, un montón de limitaciones que vemos, pero debemos creer que Dios va a continuar su obra en nuestras vidas, que va a hacer cosas grandes, que podamos ver nuestra vida, nuestro futuro como Dios lo ve, y que podamos ver a otros también como Dios los ve. A veces decimos, este desgraciado, no cambia más, ¿no? Y tenemos que ver, sabemos que cuando uno de los milagros más lindos para ver es cómo Dios nos transforma y nos cambia, nos moldea, año a año. Yo siempre digo esto, que si alguien por ahí se encuentran con alguien que dice, yo lo conocí a Jonathan por el trato que tuve con él hace 10 años atrás, bueno, ya les digo que no está totalmente en lo cierto, porque yo no soy el mismo de ese tiempo, ¿no? Porque desde hace 10 años hasta hoy, Dios no ha parado de trabajar en mi vida, ¿no? Y podemos decir que, bueno, Dios nos va cambiando, nos va moldeando, y todavía espero cosas más gloriosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero redondear ya, y a veces recuerdo en mi adolescencia, en otros tiempos, que no veía, bueno, por ejemplo, yo tenía, ¿cómo se llama esto? Glosofobia y ansiedad extrema al hablar en público. Hasta los 20 años, bueno, a los 20 años recién acepté, el pastor me insistió tanto en leer un versículo en el púlpito. Y me acuerdo, qué feo la pasé, hermano, me empecé a temblar y de pronto se me aflautaba la voz, hola hermano, quiero compartir, y me quedaba ahí, y encima había unos jóvenes adelante, desgraciados inmundos, que se empezaron a reír, ¿no? Entonces digo, no, nunca más hablé con el pastor, digo, pero es más, a veces no podía hablar con dos personas juntas, ¿no? Porque ya me agarraba la chiripiorca, y bueno, ¿cuál era mi percepción? Soñaba con poder predicar la palabra de Dios, servir a Dios, pero sentía que, bueno, jamás lo iba a poder hacer, que nunca iba a superar eso, ¿no? Tantas cosas también creía, me acuerdo de sufrir un poco de bullying también en el colegio, creía que nunca nadie me iba a querer, que no me iba a casar, me miraba este pepino acá que tengo me acuerdo me decían cara con mango, no sé. Entonces digo, ¿quién me va a querer con esta nariz? Pinocho, ¿no? Entonces hasta una vez alguien me ministró, me dijo, no es que seas narigón, es que tenés la cara muy al fondo, ¿no? Digo, bueno, hay que ver las cosas diferentes. Entonces decía, bueno, nunca, ¿quién me va a querer? Y me casé, gloria a Dios, que el Señor hasta el día de hoy ha nublado la vista de la que es mi esposa, ¿no? Y me quiere así, ¿no? Que tenía mis luchas, mis debilidades, que pensé que jamás podría vencer esas debilidades, esas recurrentes, tantas cosas, ¿no? Pero a veces eso nos limita, nos paraliza y decimos, bueno, esto nunca va a cambiar. Pero repito, la Biblia dice andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Queremos ver como Dios ve, queremos tener su percepción, dejar de llenarnos de los estímulos de todo lo que viene de afuera, del comentario de la vecina, del noticiero, de esto, de lo otro. Yo voy a construir mi percepción y mi visión en la palabra de Dios, en lo que Dios me dice. En lo que Dios me dice que soy yo, en lo que Dios me promete, ¿no? En las cosas maravillosas que Dios ha destinado
para nosotros. Bueno, para redondear, para terminar, ¿cómo podemos tener esta visión? Bueno, primeramente, amando a Dios con el alma, con todo, poniendo a Dios en primer lugar. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, ¿no? Entonces, y amar a Dios significa, también Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amar a Dios significa amar su palabra, amar su voluntad, obedecerle en todo, seguirlo en todo. También llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Decir, Señor, lléname, porque justamente esa es la forma de tener cada vez más la mente como Cristo. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, esto ya creo que lo leímos antes, el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces dice, lo que hay en el corazón de Dios, ¿quién lo conoce? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser guiados y de ser directamente templo del Espíritu Santo. Así que en esta tarde decimos, Espíritu Santo, llename, inunda mi mente, llename, quiero ser lleno de ti, quiero ser guiado por ti, quiero que abras mis ojos espirituales y ver todo, como dice acá, lo que Dios nos ha concedido. Qué tremendo es que muchas veces aparece en Hechos la expresión llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2, en Pentecostés, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y parte de esa misma gente en Hechos 4 fue lleno. ¿Cómo es que siempre estaban llenos, siempre tenían el tanque ahí que le faltaba algo? Y una vez meditaba en esto, que tal vez, bueno, nuestro ser, que estaría compuesto por espíritu, alma y cuerpo, nuestro cuerpo sabemos es limitado, hablamos de los sentidos espirituales, pero no sé realmente si hay límites en nuestro espíritu. En cuanto a que, bueno, creo que siempre podemos recibir algo más del Espíritu Santo. Por ejemplo, pensaba en el caso del Gadareno, que fue libre y dice la Biblia que tenía una legión de demonios. Y no sé si saben que una legión representa entre 4.000 y 6.000 personas, un ejército de miles hasta con carros y armamento. Entonces fíjese, esa persona, en ese solo ser y espíritu del Gadareno, convivían adentro suyo 6.000 seres espirituales, inteligentes, demonio, pitufo, y él fue libre inmediatamente. Imagínense todo ese espacio ahora quedaba disponible para ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces fíjense la dimensión que puede haber en nuestro espíritu. Por eso creo que todos los días tenemos que decir, Señor Espíritu Santo, hoy llename, dame más, dame más, dame más, y no hay límites, ¿no? Y cuanto más tengamos del Espíritu Santo de Dios, más vamos a tener la mente de Cristo y poder ver las cosas como Dios las ve. Y por supuesto, elemental, leer, creer, declarar y practicar la palabra de Dios. Esa es nuestra, dice la Biblia que, bueno, andamos hablando de lo que vemos, de la percepción espiritual, andamos por fe y no por vista. ¿Y qué más dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en este tiempo como nunca, en medio de tantos estímulos negativos, que pandemia, que crisis, que guerra, que esto, que lo otro, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de las promesas de Dios, ¿no? Va a pasar conmigo lo que Dios dice que va a pasar, yo soy un hijo de Dios, Dios me ha diseñado para conquistar grandes cosas, ¿no? Para ser de bendición, para bendecirme, todo lo puedo en Cristo, aleluya, que me fortalece y que triunfe en esa batalla dicotómica, no sé si estoy inventando un término, en nuestra mente, que triunfe la percepción espiritual,
¿no? Estemos tan llenos del Espíritu Santo, busquémosle en este tiempo, oremos, amemos a Dios, leamos su palabra, meditemos en ella, declarémosla, y bueno, y no dejemos que los estímulos que reciben nuestros sentidos naturales nos hagan tambalear y desviarnos de la visión que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Así que, bueno, no sé, tenía tantas cosas, capaz que mezclé todos los porotos acá, pero espero que en algún punto a cada uno Dios nos haya hablado, como me habló a mí cuando me hizo pensar en esta palabra. Y ¿me permiten orar? Hacemos una oración. ¿Será de Dios? Bueno. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este congreso que estaba en tus planes desde hace tanto, Señor, que querías confrontarnos con tu palabra en este tiempo para, Señor, que no demos lugar en nuestra vida a tantos estímulos que en el mundo ahora que está bombardeando quiere nuestras mentes, el enemigo, que nos quieren desanimar, que quieren apagar nuestra fe, sofocar nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, ahora toda fortaleza mental, todo lo que el enemigo quiso hacer para controlar la mente, los pensamientos, para que vengan y demos lugar a pensamientos de derrota, de tristeza, de angustia, de temor, caiga en el nombre de Jesús. Sean derribadas esas fortalezas ahora, y que, Señor, danos la fuerza, la voluntad para en este tiempo amarte como nunca, buscarte como nunca, llenarnos de tu palabra, Señor, creer cada palabra que está allí en las Sagradas Escrituras, creer que son promesas para nosotros, Señor, y llenarnos cada día, que sea nuestra oración diaria, permanente. Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántos pueden decir, Señor, lléname, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi mente? Señor, barre de mi cabeza, de mi corazón, todos esos pensamientos que no son correctos, que el sistema, el mundo y el enemigo quieren que yo tenga. Yo voy a confiar en tu palabra, Señor. Aleluya, voy a tener esa seguridad, esa visión. Quiero ver como tú ves, Señor. Quiero percibir las cosas espiritualmente. Aleluya. Quiero que abras mis ojos, Señor, a este mundo invisible, espiritual, y poder ver como el criado de Eliseo, Señor, todo lo que tú haces para protegerme, para cuidarme, para bendecirme, para que al final todo esté bien en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, confío en ti. Hermano, hermana, lo que piensas es determinante. Tu fe es determinante para tomar lo que Dios tiene para tu vida. No dejes que esos pensamientos de derrota te limiten. Échalos de tu mente ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos y creemos las promesas de Dios. Aleluya, declaramos que todo va a estar bien, todo lo que Dios dice lo va a cumplir en mi vida, porque Dios no es hombre para que mienta. Aleluya, lo único real, lo único que se va a dar en mi vida es el propósito de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene cosas grandes. Aleluya. No dejemos en el nombre de Jesús que esos pensamientos, a través de lo que perciben nuestros sentidos naturales, nos hagan tambalear, nos hagan dudar, nos hagan temer. Tengamos esa confianza como David. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Confiamos en ti, Señor. Creemos que tu palabra, oh Dios, se va a cumplir. Oh Señor, abre nuestros ojos y que podamos ser sensibles a tu voz, a tu palabra, a todo lo que nos quieras mostrar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, hermanos queridos. Bueno, que sigamos meditando, ¿no?, en la palabra de Dios. Me acordé de algo, no, pero no da por el tiempo. Que hace poco en esta cuarentena, tremendo, he aprendido tantas cosas, a grabar canciones, a hacer transmisiones, vos también, ¿no? Aquí todos, ¿no?, hemos aprendido algo, y en medio de la cuarentena por primera vez compuse una canción, que justamente ahora me acuerdo que se trata de confiar en las palabras de Dios, pero no sé si me dan 2 minutos, canto rápidamente, será.
compuse o descompuse esto, pero bueno, no sé, vamos a ver si me sale, que la subí en YouTube, dice, a ver si me acuerdo. Si tú lo dices, Dios, así será. Yo en tu palabra me moveré, aún en aflicción no temeré, porque tus promesas me hacen descansar. Si tú lo dices, Dios, así será. Yo en tu palabra me moveré, aún en aflicción no temeré, porque tus promesas me hacen descansar. Aunque no vea, aunque no tenga, aunque no sienta, en ti confiaré. Aunque no vea, aunque no sienta, aunque no tenga, en ti confiaré. El mejor lugar y más seguro, el mejor lugar y más seguro, el mejor lugar y más seguro es caminar. Oh, es caminar. Oh, en tu perfecta voluntad. En lo que digas, yo te obedeceré.